Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, este programa se llama Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar con Agustín Aguiar, un músico experto en folclore, en la enseñanza y didáctica musical y sobre todo un hombre con muchísima experiencia y muchas cosas que contar y compartir que creo van a ser interesantes para ti y para mí. Comenzamos el programa. Sé bienvenido, sé bienvenida. Comienza Canarias Mi Mundo. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Agustín Aguiar, qué alegría verte en persona. Después de tanto tiempo, lo mismo te digo. Sí, porque además, tú creerás que no, pero yo te tengo en mente más de una vez, porque muchas veces en los programas de radio he hecho mano de discos en los que tú has tenido un especial protagonismo. Me refiero, por ejemplo, sin ir más lejos, a Voces de Mujer, que ha sido uno de tus últimos y todavía en vigor proyectos. Sí, bueno, todavía estamos, en eso estamos, en la brecha estamos. 54 años me acaban de decir que llevas metido en el mundo del folclore, de la música. Parece muchos años y sin embargo, cuando yo echo la vista hacia atrás, parece que el tiempo no ha sido tan largo, ¿no? Pero sí que ha sido intenso, ha sido un tiempo dedicado exclusivamente a lo que es la música, incluso en cosas de teatro, pero sobre todo a la composición, a los arreglos, y a la enseñanza y divulgación de lo nuestro, que es lo importante, ¿no? Sí, desde luego. ¿Cómo recuerdas tus comienzos? Uy, eso fue... de chiquillo. Bastante pequeño. Yo empecé con 14 años a llevar la dirección de un grupo que se llamaban Los Tinerfe, que fue uno de los primeros grupos que se hicieron en la zona norte, creo recordar. En aquella época sí es cierto que habían algunas rondallas, en ICO incluso habían una rondalla, pero grupos como tal, como suena, pues no. Entonces Los Tinerfe fueron uno de los pioneros por esta zona. Y yo recuerdo que tenía 14 años en esa época con un cantante muy conocido en la zona que era Cheo Herrera. Era un tenor muy bueno y bueno, tenía ese protagonismo en la voz. Un tenor lírico, entiendo. No llegaba a ser lírico, pero estaba entre un segundo tenor y un tenor alto, ¿no? Pero sí que le gustaba mucho ese tipo de canciones, ese tipo de melodía, pero sobre todo le gustaba mucho el folclore. Y bueno, era una persona que se dedicaba a la barbería. Aquello de la barbería show, que se usa tanto en los América. Exactamente. De todo un poco, ¿no? Sí, pues hacía de todo. Y los pero en este caso venía cantando. Entre otras cosas, así no se veían los fallos. Si acaso había alguno, esa parte ya quedaba eliminada porque con esto de la canción la gente se quedaba conversada porque cantaba muy bien. Él siempre recordaba la zarzuela del Barbero de Sevilla. Sí. Y lo solía cantar algunos fragmentos, algunas cosas mientras cantaba, y Los ojos de la española y demás. Bueno. Y bueno, pues de la mano de él fue que empezamos a conformar un grupo. Yo estaba en la rondalla, él también, y empezamos a conformar un grupo que luego pasó a llamarse Los Tinerfe. Esa fue la primera andadura que yo tuve como responsabilidad de un grupo que, bueno, cuando me presentó a los componentes del grupo, que eran gente toda mayor, muy, muy versada en lo que era la música canaria, música tradicional, la gente dice, pero este niño va a estar aquí dirigiéndonos a nosotros. Se dejaron quizás porque les convenció Cheo más que la presencia mía, que no intimidaba a nadie. Pero bueno, al final, bueno, en el transcurso de las cosas y viendo el trabajo que se iba haciendo, pues entendieron que sí, que podía estar ahí. ¿Y de dónde te venía a ti esa maestría tan temprana? Pues en mi familia había un tal Manuel Díaz, que era hermano de mi madre, un tío mío, que era concertista de acordeón de La Laguna, que es donde procedemos nosotros, por parte de mi madre. Por parte de mi padre, en Ico de los Vinos, pero por parte de mi madre, La Laguna. Y había un concertista de acordeón que se llamaba Manuel Díaz. Mi madre era una locura por lo que era el folclore canario. Y bailes, cantos y demás, eso para ella era el pan de cada día. Con lo cual, a lo mejor, mamé mucho de ese sentimiento que ella tenía con lo canario, con lo nuestro, con estas culturas, con estas tradiciones. Y a partir de ahí, pues una guitarra que llegó a mis manos por casualidad,
pues empecé a tocar, que yo tenía un cuñado que sí que tocaba la guitarra. Había venido a Venezuela, estaba casado con mi hermana y tenía una guitarra y él se ponía a tocar. Y en ocasiones cuando él tocaba yo le decía siempre, ¿eso lo hace serio? Y él me decía, ¿por qué tú tocas la guitarra? Le dije, no, yo nunca he tocado la guitarra. Pero eso lo hace serio. Pero tú tocas la guitarra. No. Pero eso sí lo hace serio. Yo, vale. Y ¿Y nunca te dio la guitarra? ¿O? No, al principio no. Al principio lo dejaba así. Hasta que un día dice, bueno, ¿lo sabes hacer tú? Pues toma, hazlo. Y yo lo hice. ¿Y nunca habías tocado la guitarra? Nunca había tocado la guitarra. Y a partir de ahí, pues ya empecé con... O sea, que empezaste a tocar la guitarra de vista. De vista, de verlo a él y de oírlo, de vista, ¿sabes? De oírlo. verlo, esto que te quedas como lo hace y tú pues intentas emularlo. O sea, pues eso fueron los inicios. Te salió más o menos bien, Me salió ¿no? más o menos regular, seguramente. Por lo que te estoy viendo, valió la pena coger la guitarra, ¿no? Claro, después de eso ya no la he soltado. Es mi compañera de toda la vida. ¿La guitarra o el requinto? Pues tú eres más requintista, a lo mejor. Las dos cosas. No, lo que pasa es que estuve en una etapa, porque como todos los músicos, que siempre atravesamos etapas diferentes, diferenciadas, entre otras cosas porque también te vas abriendo paso en el mundo de la música y a veces las necesidades económicas te obligan también a hacer otro tipo de cosas. Claro. Y en este caso, el requinto era una forma de trabajar, de hacer un trío. Los boleros en esa época estaban como un poco ocultos ya. Se había pasado un poco la época de los Panchos, estaba un poquito menos, pero yo viví mucho a la saga de los Panchos, escuchaba mucho, ¿no? ¿De qué década me estás hablando, más o menos? Estoy hablando de la época 70 y algo, en los 70. 80, sí. Pero eso no fue la época esplendorosa, por ejemplo, en zonas como el Puerto de la Cruz, donde explotó el turismo y se llenó de tríos. Eso era lo mejor. Y entonces el trío lo conformamos ni siquiera para ir a trabajar al puerto, sino lo conformamos para hacer una actuación dentro de los carnavales de Ico de los Vinos. Ajá. Y ahí nos presentamos como los Panchos de Ico. No me lo puedo creer. Sí, y emulábamos a los Panchos, hacíamos eso y la gente decía, esto que están oyendo son los Panchos de Ico, pero eso que están oyendo son ellos tocando, no los Panchos. ¿También lo hacían? Sí, pero yo me imagino que eso era por darnos coba, porque no creo que sonara tan bien. Pero en fin, bueno, eso es lo que decía. Tampoco lo echaban de los escenarios, ¿no? Y luego nos fuimos a una radio que nos invitó precisamente que hablaba de los Panchos de Ico, que era José Luis el arpa de Guayaquil 3. Sí, señor. Pues José Luis tenía una radio. Todavía está por ahí. Efectivamente. Pues tenía una radio en el puerto y un programa que se llamaba América Viva. Y nosotros nos invitó y fuimos a hacer un programa allí y ahí empezó lo que fue después el trío bolero. Porque claro, los Panchos de Ico, como que para carnavales, muy bien. No podía ser. Pero había que tener personalidad. Exactamente. Y luego ya con Producciones Oye, bueno, pues ya despegamos y hicimos un buen acopio económico. Pero espérate, porque en ese momento tenía que ser simultáneo la existencia de los Chincanairos. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. De los Chincanairos. De hecho, estaba yo en los Chincanairos, estaba al mismo tiempo en Abrunco, un grupo de La Guancha, sí, al mismo tiempo en Agarfa con Fabiola Soca. Ajá. Y después estaba dando clases ya en diferentes sitios, ¿no? De hecho, a partir de esa época, hasta los 90 y algo, fue cuando más cosas se me fueron abriendo, más caminos se me fueron dando. Y a partir de ahí empecé en el Cabildo con el programa Ancina. Con las personas mayores. Las personas mayores, dinamización de mayores, que se llamaba. Entonces me contrataron como técnico desde Punta Hidalgo hasta Buenavista, toda la zona norte. Eso parece la letra de una canción. Sí, y podríamos hacerla, espérate que antes de que te vayas ya ponemos sobre la marcha, sí, que son las mejores. Suelen ser las mejores. Pero me estás hablando de todo el norte. Todo el norte. Toda la costa, de todo el punta a norte. punta. Estaba yo solo de técnico aquí y había otro chico que lo pusieron en la zona sur, pero yo estaba en la zona norte. O sea, que iba localidad por localidad, grupo a grupo, los asociaciones. En diferentes clubes. A lo mejor iba en un día 3 diferentes, ¿no? Pero estaba en toda la zona. Iba un día en un lado, otro día a otro y así, y me recorría todo lo que era, desde Punta Hidalgo, Tejina, Bajamar, Valleguerra, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Guancha, el Puerto de la Cruz, el Realejo, Buenavista, Los Silos, Garachico, en fin.
¿Y eso lo compaginabas con el los trío, trabajos del resto? con los otros grupos que además los dirigías, ¿no? Sí, era director yo nunca he estado de componente en ningún otro grupo. Desde los 14 años Bueno, yo estaba de director. Siempre me he presumido de eso. O sea que los Chincanairos, por ir ordenando, en los Chincanairos arrancaste también dirigiendo. No, yo en los Chincanairos estaba de componente porque estaba de director en los Tinerfe, y los Chincanairos, que luego empezaron ya, pues bueno, pues su director, en este caso Pepe Floro, siempre estaba detrás de, oye, Aguiar, vente para los Chincanairos, vente para los Chincanairos. Y ahí recalé. Okay. Pero en la última etapa de los Chincanairos sí me quedé yo de director, que fueron unos meses y poco más. Pero esa parte. ¿La formación de Agarfa también la llevabas tú? Sí. Vale. Y los Abruncos, que es uno de tus niños. Claro, estuve musicales, 23 años estuve ahí. Sí. Hace un rato, no viene a cuento, pero hace un rato hablaba con un buen amigo, además común, con Samuel Fumero de Tigaray, y estábamos hablando sobre la música en los grupos, en la zona norte fundamentalmente, después de la aparición de sabandeños y grandes grupos también como el caso de Chincanairos, que un poco compartían ese modelo, ¿no? De un coro grande, pulso, púa, con trabajo. Sí. Canción con letras propias, aires canarios y otros que no, sino música popular, creaciones. Hay que ver la cantidad de composiciones que se hicieron durante esas décadas en las que a nadie se le ocurría cantar lo que cantaba el de al lado. No. Además había cierto pique entre todos estos grupos, entre los que destacan Chincanairos y Abruncos, que también siguieron un poco esa estela, ¿no? Sí, la línea por la que se hizo en los Chincanairos fue precisamente eso. Y además era una demanda social donde las letras se recogía ese sentir que había en aquel momento. También es verdad que nosotros tuvimos que ya el otro día en la presentación del libro dedicado a los Chincanairos, es verdad que ya se apuntó ese dato, y además creo que es importante. Estuvimos dentro de esa, antes de la transición, durante y después. Y los Chincanairos jugaron un papel importante en eso, en cuanto a composiciones, en cuanto a letras y demás. Jerónimo Francisco, que fue uno de los que más hábil estaba en cuanto a pluma, pues hizo bastantes canciones en el sentido de esa demanda social que parece que lo requería. Entonces los Chincanairos marcaron esa época, y importante porque se creó un estilo determinado que fue el que dio como origen que los Chincanairos fueran los Chincanairos y no fuera otro grupo como los sabaneños en aquel momento, Verode, que también apareció, Sancocho, Gofiones, que iban apareciendo también, pero sin embargo la línea, el marcaje, la estilo, la dinámica que llegaba los Chincanairos era única también. Eso ocurrió cuando yo pasé a formar parte o a llevar la dirección de Abrunco. Ese estilo quería yo conservarlo, creando demás, y bueno, pues me puse a componer también, más por necesidad que por otra cosa, porque yo la composición la tengo cuando la necesito. No es una cosa a la que yo me dedico exclusivamente, pero sí que cuando necesito hacer alguna cosa, la composición la hago yo. Los arreglos sí, porque ahí estoy presente en casi todos ellos, ¿no? Cuando se habla del folclore de Canarias, hay que entenderlo dentro de un contexto y sobre todo una época histórica. Esa época a la que tú estás haciendo referencia, Agustín, es fundamental, porque incluso es una época en la que supuso que la dictadura suspendiera la emisión de un programa como Tenderete. Tenderete fue censurado. Y a nosotros. Bueno, es que te iba a decir, ¿por qué se censura un programa como Tenderete después de que naciera y para de repente? Pues porque el contenido de las letras no era aquel que se cantó durante la etapa de la sección femenina de la dictadura, que todo hablaba de las bondades, de la belleza de nuestros rincones, y bueno, todo aquello tan el amor, tan dulce, el desamor, ¿no? Y en fin. Sí, por un lado teníamos los boleros y por el otro lado, qué bonita es mi tierra, qué bonitas son las mujeres de no sé qué, y somos nosotros el jardín de no sé cuánto. El orgullo de España. Éramos el orgullo de que España. Nunca fue esa la letra original, según me han dicho. No. Vivan las Islas Canarias. Yo la he retomado en ese sentido, y ya no digo siempre, aunque tampoco tengo nada en contra con decir el orgullo de España, porque también podemos serlo, pero me parece más propio Vivan las Islas Canarias. Bueno, para los que nos estén escuchando no sepan de lo que estamos hablando del Bendita mi tierra Guanche, claro, o bueno, no sé de si los guaracheros. Se llama, sí, Bendita mi tierra Guanche. Bendita mi tierra Guanche o tierra, no, bueno, no, se llama así, Bendita mi tierra Guanche, que justamente en el estribillo cuando cierra la parte final, sí. Eres orgullo de España, que fue la letra impuesta por el franquismo. Sí.
aunque la original, insistimos, decía Viva mis Islas Canarias. Exactamente. No estamos hablando de una cuestión baladí, cuando estamos hablando de que el contenido de las letras son las que dieron lugar a lo que podríamos considerar la canción canaria, la nueva canción canaria, aquello que coincidía con toda la etapa revolucionaria en toda Latinoamérica, de la que tú también sabes muchísimo, no digo de la etapa revolucionaria, pero sí de la música de aquel lugar. Sí, porque lo hacíamos casi todo. No estamos hablando de una bobería, estamos hablando de un cambio de sociedad, un cambio de régimen político y sobre todo de el resurgir de un sentimiento canario que estaba taponado durante décadas, ¿no? Casi no existíamos, Alexis. Claro. Canarias no existía casi en el mapa español, excepto por el turismo que pudiera llegar aquí. ¿Y qué se conocía de Canarias? De Canarias no se conocía sino esta noche no alumbra y poco más. Con el resurgir de este tipo de grupos, y hablo de los chicanarios porque es la parte que me toca y la que yo conozco, pero hubieron muchos más, sabandeños entre ellos y muchos más. Pero los chicanarios en este sentido empezamos a cantar algo más que esta noche no alumbra. Empezamos a llenar de contenido canciones nuevas, con ese sentimiento canario que siempre se puede deducir de la armonía, de la melodía de la propia canción, e introducíamos aspectos más sociales, una demanda más perfecta de lo que era el canarismo, por llamarlo de alguna manera, y parece que esto llegaba mucho mejor a la península. Parece que de alguna manera empezamos a despertar un poco el sentimiento canario dentro de España, es decir, estábamos demandando un lugar en España. Claro. Y eso, yo creo que se hizo a través de la canción, a través de la música se hizo eso. Sí. Allí, ¿qué sensación tiene que ser la de escribir y componer algo que se cante décadas después, como por ejemplo el Canario soy, yo soy de aquí, ese estribillo que tantas veces cantamos y que tiene su origen aquí. Y que tiene su origen y lo tiene en los Chincanairos. Sí, señor. Fue quien promulgó esto, en este caso el director, José Luis Ravelo. Chincanairos, que empatas con Abrunco y allí ya tú quieres desarrollarte plenamente al 100% y darle una personalidad concreta a esas composiciones. Porque empiezo a componer mucho más. Yo no quería hacer discos donde aparecieran canciones de otros autores, sino que quería que ese estilo se quedara dentro de Abrunco y crear ese estilo, esa línea, esa forma de trabajar, esa forma de ver la música, las canciones, la armonía, melodía y demás. Entonces yo entendía que era el momento de empezar a componer y a hacer cosas. Y así aparecen en todos los discos de esa primera etapa de Abrunco, la mayoría de las canciones, la autoría son mías. ¿En qué momento se desvanecieron tus boleros en todos esos años? No, los boleros a mí me han seguido siempre. A mí me han gustado siempre. De hecho, Voces de Mujer tenemos un disco netamente de boleros también. Sí, espérate, déjame llegar a Voces de Mujer, todavía no. Sí, no. Esas son más jovencitas. Pero te lo digo que nunca lo he dejado. A mí los boleros me encanta, la música sudamericana. Bueno, el formato de trío, más bien. Claro, sí. Pero en el formato de trío lo dejamos porque en la aparición de Agarfa absorbió un poco también el tema del trío bolero. Después tuvimos algunos problemas personales con la persona que cantaba con nosotros, con lo cual tuvimos que dejar un tiempo porque no podía. Y entonces pues en esa transición de lo dejamos tal y sigo con Agarfa y me meto más de lleno en Agarfa, y entonces ya los arreglos pasaron a ser más para Agarfa, más hacer cosas para el propio grupo y dejar a un lado al trío bolero que se fue muriendo y quedó en el olvido, quedó fuera. Algo similar a lo que pasó en su momento con Chincanairo, que tuvieron una etapa. Hubo una frase importantísima que alguien dijo, los chicanairos se acabaron, porque todo el mundo se pregunta ¿por qué se acabaron los chicanairos? Los chicanairos se acabaron porque tuvieron un éxito tan rotundo, tan grande, tan enorme, porque eso lo podíamos haber explicado el otro día en el libro, que se podía haber visto todo el recorrido que tuvieron los chicanairos en 12 años de existencia nada más. Y alguien dijo, sí, se murieron por no estar preparados para el éxito que empezaron a tener. Y eso es cierto. Lo superó, el éxito lo superó. Lo pasó por encima y no teníamos gente preparada para afrontar eso. No es el caso de los sabandeños, que está en la cuna, yo digo siempre, en la cuna de Canarias. En la laguna, en la cuna de Canarias en cuanto a folclore, música de sabandeños y demás. Con lo cual, un grupo como los sabandeños, para mantenerse en el tiempo como los sabandeños, con la calidad de los sabandeños, solo puede ocurrir en la laguna. Eso no puede ser en un pueblo. ¿Tú crees que
Tiene fuerza en cuanto a gente que se pueden acercar hasta allí. A eso me refiero. Sobre todo estudiantes que llegaban de otras islas, que llegaban en fin. Bueno, todos pasaron por ahí, o casi todos pasaron por ahí. Casi todo el mundo pasaba por ahí, pero gente toda como de primer nivel. Con lo cual, aquí teníamos que tener gente que teníamos que enseñar para que pudiera tocar o cantar alguna cosa. Siempre mucho más complicado. También es verdad que nosotros la comarca la aglutinamos en torno a los chinganairos, desde Los Realejos, La Orotava, Icó, Buenavista, Los Silos, Garachico. Bueno, pues teníamos gente dentro de los chinganairos, ¿no? Claro. Pero no puedes competir con Santa Cruz y La Laguna. Eso es imposible. Por cantidad de personas. Por cantidad de personas y por calidad también, porque siempre donde hay cantidad puede haber calidad. Pero sin embargo, Agustín, vale, de acuerdo. El peso específico que tienen unos sabandeños y una ciudad como La Laguna o Santa Cruz, no lo voy a discutir. Pero se cuidó siempre mucho más al folclore en muchos otros grupos y colectivos en toda la comarca. Voy a hablar del norte, porque no hace referencia al sur. Cuidado, ¿eh? Y eso no le resta, no resta nada a lo que estoy diciendo. Todo lo contrario. Creo que donde más se mantuvo y más puro se mantuvo la música canaria, nuestras tradiciones, nuestra música folclórica, quizás fue en todo el norte. Yo no, eso siempre que no lo voy a discutir. Entre otras cosas porque lo conozco bien. Por la dinamización de los clubes, en diferentes clubes, y siempre la forma, la forma de entrega, el hacer, el querer decir algo más con el gesto que incluso con la voz, todo eso te lo daba la gente mayor. Eso venía de atrás y esa tradición se mantenía en los clubes porque era la gente mayor, era gente toda de la tercera edad. Ya. Y yo esa parte, como yo digo, la mamé, me la comí. Y de ahí saqué yo mucho. Iba a enseñar a la gente a formar grupitos y demás, y sin embargo el que más aprendía era yo. Ya. Y de eso me he basado siempre. Porque si hay algo que caracteriza toda la comarca del norte es que cada una tenía su estilo, la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Y menos mal que gente como tú, que monitorizaban ese movimiento cultural y musical, permíteme que te lo diga así, no se entrometieron. Nunca. Todo lo contrario. Yo por lo menos bueno, no. En tu caso, no podríamos decir lo mismo de algunas generaciones nuevas que van inculcando estilos variopintos por donde no hace falta, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión mía personal. No, pero además estás acertado. De hecho, yo tengo una anécdota muy curiosa en ese sentido, porque estando por Valleguerra, el mismo día iba a Valleguerra, Tejina y Bajamar, y había gente de Punta Hidalgo. Pero entonces en Valleguerra me dice un señor mayor que estaba allí y dice: oye, Agustín, que le quería, porque yo muy respetuoso, claro, le quería preguntar una cosa. Usted como profesor, ¿no es cierto que las folías auténticas son las que se cantan aquí en Valleguerra? Y yo le dije: cierto, es verdad, es así. Se lo he dicho a la gente, las folías auténticas son las que se cantan en Valleguerra. Este señor me acompañaba en algunas ocasiones a otra parte en Tejina, o se iba hasta Punta de Hidalgo, Bajamar conmigo. Y en esta ocasión se fue, esa misma tarde. Entonces, estando allí, me hacen la misma pregunta, como que habían hablado los clubes de un lado a otro, y me dice: oye, Agustín, ¿no es cierto que aquí en Punta Hidalgo las folías se hacen, las auténticas en Tenerife se hacen aquí en Punta Hidalgo? Y cierto. El señor que venía de Valleguerra se me queda mirando y dice: oiga, usted no me dijo a mí que las de Valleguerra eran auténticas. Le dije: sí, señor, y lo son. Y las de Bajamar, y las de Tejina, y las del Puerto de la Cruz, y las de La Orotava, y el Realejo, las de Icó, de todos sitios son auténticas porque son donde se canta. Las folías que se cantan aquí no se cantan en Icó se cantan de otra manera. Folías, sí, pero de otra manera, con otro estilo y otro sentimiento. Y todas son auténticas. No nos erijamos como esta es la única que representa Canarias. Todas las folías representan Canarias. Pues eso es lo más entonces, inteligente. Pues ya está, se acabó la conversación. Ahí quedó la cosa, ¿no? Bueno, Chincanairos se quedan en el camino, Agarfa aparece, los tríos y los boleros, bueno, los boleros no, pero el formato trío también se va desvaneciendo poquito a poco. Resurge no, inventa a Brunco, creas a Brunco, con el que tienes también un reconocidísimo trabajo desarrollado, un repertorio espléndido, y siempre apostando por la identidad, ¿no? Por la personalidad más que la identidad, ¿no? La línea a seguir, sí.
Desde ese entonces hasta hoy me imagino que a lo mejor la aparición de Voces de Mujer ha sido lo que te ha vuelto otra vez Sí. a revitalizar, ¿no? De alguna manera. Te ha quitado unos años de encima o algo así. Yo creo que lo que me ha quitado era la afición que tenía por querer tener una cosa diferenciada, y en este caso era mujeres solas. Siempre había apostado por hombres en cuanto a coros, armonía y demás. Sí, justo te fuiste Claro. al sitio opuesto. Y en algún momento también hice alguna cosa mixta, ¿no? Entre hombre y mujer. Pero no lo había hecho con Solo mujeres. solo Porque mujeres. ¿se te ocurrió a ti? Sí, claro. Vale. Y lo empezamos. A lo mejor te lo De había hecho, propuesto. de las personas que trabajan conmigo, que en este caso es Julia Díaz, siempre me decía también, ¿por qué no hace un grupo con voces de mujer solo? Un pensamiento que he tenido siempre, ¿y por qué no lo llevas a cabo? Pues sí. Oye, Y lo hice. Te dijo hasta el nombre. Finalizando. Sin saberlo, te dijo hasta el nombre. Sí, me dijo, en voz de mujer. Que no lo puse yo, lo pusieron precisamente ellas. Entonces, le dije, bueno, pues sí, lo vamos a crear. Y lo hicimos y empezamos a trabajar. Y bueno, empezamos muy bien. Yo creo que el reconocimiento de Voces de Mujer en Tenerife fue importante porque fue el primer grupo femenino que aparece en Santa Cruz de Tenerife, y así lo entendió incluso grupos como los sabandeños, que nos invitaron al festival sabandeño, que no va, como tú sabes, No, todo el mundo no va. No. Con lo cual había ya una calidad determinada que ellos entendieron que podíamos estar. Son 21 en el Festival Abajo de Santa Cruz también nos invitaron, y así hemos hecho algunas actuaciones importantes, porque no hemos sido un grupo donde hemos estado en muchos sitios, pero sí en sitios muy, muy buenos, muy, muy importantes, y donde pues la satisfacción ha sido enorme. Y el grupo Voces de Mujer sigue en activo, es cierto. Lo que pasa es que esto de la pandemia, la propandemia después, el que sí, pero que no, pero que ya vamos, y en fin, estamos en una situación, pero arrancar ha costado, y está costando. Pero fíjate, no nos quedamos ahí. A ver, porque no nos hemos quedado ahí, sino que además de eso, yo tenía en el pensamiento, y así también me lo transmitió otra persona que también trabaja conmigo, que en este caso es Julia Díaz: haz el coro infantil, haz un coro infantil solo de voces infantiles, y ya está hecho. ¿Sí? El coro Viridiana, ya lo inauguramos el año pasado en julio, y está en activo. O sea, estoy encantado. Esa parte la tengo toda cubierta. Pero a ver. Ahora lo que quiero hacer es dedicarme más a componer y a grabar canciones sueltas. ¿Pero con quién? En este caso tengo ya... En función de la canción buscas quién la cante. Exactamente. Busco al artista que me la vaya a interpretar. Vale. De hecho, la última canción que estrenamos aquí, que fue San Marco Patrón, sí, lo que me busqué fueron un plantel de músicos y un plantel de cantadores de primera división, como lo llamo yo. Tenores de los sabandeños: Gustavo, Moy, Manolín, José Manuel Ramos, Fabiola Soca, para hacer los dúos, Esther Rojas, Rosa Polo, músicos de la talla de Ángel Luis, Víctor El Dañate, el director. Bueno, sí, todo un plantel, lo mejor. Te iba a decir, te buscaste los mejorcitos. Y esa es la grabación que está ahí, y está ya funcionando. Bueno. Y se la dedicamos a San Marcos. A San Marcos. Sí. Sí, porque fíjate tú, estando Nico, y poco se le ha cantado al santo. Poco. Pues en esta ocasión eso es lo que quería hacer. Hasta la playa la tiene a medio acabar. Pues sí. No se me queda nada, ¿no?, en el camino, entre Voces de Mujer, el coro infantil, estos nuevos proyectos que tienes en marcha, y aquello Chincanairo, el trío de boleros, Abrunco. No se me queda ningún grupo potente. En cuanto a grupos, no. Es que ahora quiero abrir un capítulo especial a la educación, ¿no? Se nos escucha de vez en cuando algún... Faltan dos grupos importantes que están todavía en activo, que son además descendientes de los propios cincanairos, que es Nueva Tradición. Ajá. Y Falla y Bresal, que es con cuerpo de baile también. Sí. Que además tú lo conoces porque ya lo hicimos con ellos. Maravilloso. Por lo cual todos esos grupos siguen estando en activo todavía. Bueno. Decía yo que quería abrir un capítulo especial a lo que es la educación. De vez en cuando se nos escucha algún clarinete de fondo, y es porque estamos en la sede de la Escuela de la Música. Exactamente. Un proyecto al que tú has estado siempre vinculado también. Estamos hablando de que me viene a la memoria también algo de corales, y también tengo el coro San Agustín. En su momento fue coro San Marcos, y ahora está el coro San Agustín también, que también lo llevo. Pero te da tiempo para todo. Sí, más o menos. Esto para nosotros.
Hubo un momento de mi vida, en la época más fuerte quizás, que llevaba al mismo tiempo 19 grupos. No te creo. Sí. 19 grupos. 19 grupos. Pues si es que no hay tiempo material para ensayar una vez al día. Me en una rodeaba semana. de un equipo de trabajo que fue importante en esa época y compartíamos todo esto, pero en todos ellos siempre estaba yo. Pero mira, Agustín, hasta donde yo sé, los grupos que tú llevas, en principio no se parecen unos a otros. ¿Cómo se hace eso? Trato de que no sea así, porque precisamente ahí está la gracia. Porque incluso los propios músicos, los intérpretes y demás, tienen cada uno su estilo. Y trato de que cada uno mantenga eso dentro de los grupos. Con lo cual también es fácil, Alexis. Si tú tienes un estilo determinado aquí que canta algo determinado, pues siempre vas en busca de eso. Y no de quitar aquello para poner lo que ya viene de otro lado. Sino, bueno, pues le potenciamos eso y creamos otra forma de ver las cosas, ¿no? Y otra forma de contemplar la música. Y de escuchar lo que tienes delante, ¿no? Estar pendiente. Decía que de vez en cuando, mientras estamos hablando, se escucha un sonido. Si alguien se pregunta qué es un clarinete, porque estamos, decía, en la escuela de música a la que tú estás estrechamente vinculado. Sí. La parte de la enseñanza ha sido también otra de tus batallas permanentes desde siempre. De siempre. Porque cuando hablamos de Agustín Aguiar, director, también es un Agustín Aguiar que enseña. Yo diría que al mismo tiempo, ¿no? Incluso te diría que quizás más. Estás más preocupado de lo que se transmite y se enseña que en realidad el propio arreglo que puedas hacer. Y sigo estando preocupado en ese sentido. Creo que la escuela que a mí me gustaría tener todavía no está formada. No me digas que todavía te queda. Sí queda. A ver, queda por hacer. ¿Qué le falta a la que ya tiene? No, lo que falta es lo que es porque hay escuelas de música que muy bien y se están. De hecho, mira, te voy a empezar por el principio. Una de las primeras escuelas de música folclórica, se fundaron aquí en Icone por allá por los años 80 y algo, 80 y pico. La fundamos nosotros, la fundamos en el barrio donde yo vivo, que es La Centinela. Y ahí empezó esa escuela a caminar y luego tuvimos el apoyo del ayuntamiento y ya la abrimos mucho más y la llevamos a los barrios. Porque yo soy de los que cree que la música hay que llevarlo a los sitios y no la gente venir a un solo sitio a aprender. A veces una música como de conservatorio, una música clásica y todo, pues a lo mejor sí debería estar en algún lugar concreto. Pero la música folclórica, la tradicional, la canaria, la nuestra, la popular, se hace en los barrios, se hace en los sitios, se hace en los lugares. Hasta en la familia. Por eso. Incluso. Entonces, deberíamos acercarnos allí y no al revés, atraernos eso aquí, porque entonces lo que haríamos sería unificar todo y no mantener el estilo de cada sitio, sino lo unificamos todo y todo se crea una sola cosa. No. A mí me gusta materializar las cosas en cada uno de los sitios. Por eso la escuela, cuando se hizo en su momento, estábamos en 10, 12, 14 barrios diferentes y solo una escuela, pero en sitios diferentes y los monitores se repartían en varios grupos y en varios lugares. Con lo cual la riqueza que tenía la escuela era muy grande. Eso se ha unificado, se mantiene ahora en un solo lugar, pero ya la gente de los barrios no te viene. Si te viene bastante menos. Les queda muy lejos, es más difícil. Tú date cuenta que, como dice bien el señor alcalde de este municipio, esto es un pueblo de pueblos. Y en cada uno de los barrios parece que es un pequeño pueblo. La Vega, La Abierta, Santa Bárbara, El Amparo, Buen Paso, El Empalme, estos son núcleos cerrados que están separados y construidos cada uno dentro de su gracia, ¿no? Entonces, también tienen su estilo y su parte musical diferenciada, con lo cual ahí es donde deberíamos estar. Pero si tú traes a esa gente y la metes en una escuela sola, ¿qué es lo que se produce? Pues un solo sentimiento. Yeah. Se unifica todo y entonces se pierde la gracia de los lugares, ¿no? O sea que tú crees que el folclore, bueno, la música popular, la música popular es la que nos estamos ocupando, habría que llevarla como tú lo llevabas a los sitios. En tu programa, cuando colaborabas en el programa Ancina. Ibas barrio a barrio, claro, o municipio a municipio, en colaboración, entiendo, con clubes y con, qué sé yo, asociaciones de vecinos. Sí, no, eran los clubes sobre todo. Lo mismo pero que se empezó barrios a hacer así en ICO también, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí, lo hacíamos así.
pero no es importante que exista una sede al mismo tiempo. Eso es diferente. Otra cosa es que después haya una sede que aglutine todo eso, que coordine todo eso y que vele porque esas cosas estén al día. Pero tú te imaginas la gente de Buenavista cantando, como decía el señor aquel, la folía en Punta Hidalgo, que las tenga que cantar como las que canta Punta Hidalgo. No, eso sería matarlo. El folclore lo elimina. O las de Icó, o al revés, que las cante en Santa Cruz. No, yo creo que lo que deberíamos es escuchar lo que se canta en Santa Cruz y escuchar lo que se canta en Icó sin que pierda absolutamente nada. Y en ese sentido, ¿tú crees que el nivel de... Bueno, lo mismo te comprometo con esto que te pregunto, pero ¿tú crees que el nivel de los monitores, de los que están enseñando la música popular y folclórica, donde sea que la estén enseñando, ha descendido respecto a la época en la que a lo mejor había menos, incluso hasta peor preparados, musicalmente hablando, digo, pero sin embargo se respetaba más el estilo y la idiosincrasia de cada rincón? ¿Cómo lo ves tú eso? Sin que te comprometas en la respuesta. No, bueno, pero es que tienes razón en lo que estás diciendo. Te digo, hoy la gente sale mucho más preparada, está conservatorio, se conoce más música, se sabe más de armonía, se sabe más de... El conocimiento musical en general es mucho mayor, pero falta lo importante. La parte popular, la parte folclórica, la parte canaria, que quien la hace es el pueblo, no los sitios donde se estudia música. No, la conforma el pueblo. El pueblo es el que decide lo que es folclórico, lo que no es, lo que es popular de lo que no es y demás. Con lo cual, si tú no te acercas a esos sitios a conocer eso, ¿qué es lo que vas a enseñar? ¿Qué enseña? Lo que enseña un conservatorio, pues vamos todos al conservatorio. Claro. Y entonces nos olvidamos de todo lo demás y vamos todos al conservatorio. Yo no estoy en contra de que esté el conservatorio, faltaría más. Eso es importantísimo. Pero la música folclórica va por otro camino y la música popular va por otro camino. Me alegra mucho que ahora mismo se esté dando música folclórica dentro del conservatorio que lo está dando nuestro amigo Fernando. Perfecto. Por ejemplo. Eso me parece estupendo. No sé quién la está haciendo, creo que era Fernando el que la estaba dando. Pero es importante que la persona que esté sepa de cuando hablamos de música popular, que sea popular y que la haya conocido, que la haya tocado, que la haya amado con la gente que realmente es de la música popular, con esa gente antigua, con la gente de atrás. Y luego tú haz la selección que quieras. Tú puedes hacer la selección que quieras con los conocimientos que puedas tener, pero que tengas el conocimiento exacto de las cosas. Y luego ya, bueno, las introducciones que tú hagas, tú eres una persona viva también, con lo cual... Es que la gran pregunta sería si el folclore se enseña o se aprende. No, eso es una buena pregunta. Esto no se lo puede ocurrir sino a Alexis, claro. No, es que yo estaba pensando, yo nunca he ido a una escuela de folclore y creo que tú tampoco. ¿A una escuela de folclore? No. Nunca, bueno, yo lo he aprendido porque no existían. Yo lo he aprendido escuchando. Sí, bueno, ya quisiera yo haber aprendido como tú, pero bueno. Pero lo poco o mucho que, por lo menos que yo sé, lo aprendí de manera natural, porque se cantaba allí en mi casa y correcto. Más, ¿no? Y me imagino que es lo que te pasaría a ti. Por eso digo, cuando uno intenta enseñarle eso a alguien, ¿cómo se puede? Pero se enseña como en un nivel muy superficial, ¿no? Pero claro. El problema de la música canaria, sobre todo las partes que son, como yo le digo, son partes libres. Como cuando si vas a enseñar una folía tiene una terminología determinada, con un tiempo determinado, un ritmo determinado y unos adornos determinados que tienes que meterla ahí, tienes que encajarla dentro de ahí. No te puedes salir fuera porque no te lo permite la propia folía, la dinámica de la propia folía. Eso es nada. Sin embargo, la malagueña ese concepto no existe. Existe el concepto de medida. La medida sí tiene que ser exacta, pero no las entradas ni la salida. Con lo cual las entradas y las salidas son libres, el solista la puede hacer como quiere, alargar donde quiere, entrar cuando le da la gana, eso sí, siempre dentro de la medida del propio compás. La ISA, exactamente igual. Es una cosa muy libre que tú tienes que dejar al solista que se exprese como quiera. Lo único que tú le vas a exigir al solista, que es lo que tienes que enseñarle, es que hay una medida con un patrón determinado que tiene que ajustarse dentro de ahí. Que lo alargue o lo acorte, eso es cosa de él, eso con el estilo que él quiera hacerlo. Pero sí que se tiene que ajustar al tiempo. Es lo único, al tiempo ese de la simétrica, tiene que hacerlo. Pero de resto nada, la folía no.
La folía sí tiene un patrón determinado, una duración determinada, y cada entrada o cada salida de las coplas, de las frases, tienen que estar ajustadas. Ahí no te puedes hacer nada. Eso es justo porque es el patrón de la folía. Además, porque hay que Pero bailar. malagueña es libre. Y le coge al bailador y lo mata. Lo mata, efectivamente. Le destroza. La malagueña es libre y la isa es libre. Son los cantos más libres que tiene. A pesar de que la gente puede pensar que es la más ajustada. No, eso no es cierto. Cada uno la canta como quiere dentro del propio ritmo. Nada más que eso. O sea que, bueno, pues tienes una riqueza que cuando canta un solista de una parte de la isla y otro solista de la otra parte de la isla, pues tiene que estar con ojo avisor, claro, para ver por dónde canta, por dónde cambia, cómo lo hace y cómo no lo hace. Y eso no te lo da sino la experiencia de haber oído muchísima melodía. Y de haber sido chico y juntarte en una parranda y que los mayores te dijeran, usted se calle, escuche. Escuche nada más. Sentadito en una esquina no se te ocurre abrir la boca, ¿no? Eso estaba prohibitivo. Es verdad. Era prohibitivo para la gente, para los niños. Sí, sí. Folclore no se hacía. Porque el folclore siempre fue sagrado. Ahí el que cantaba era el que sabía cantar. Hacer el machango no. Para eso no eran las parrandas, era para otra cosa. No, además había un respeto, ¿no? Una cosa. No solo respeto, sino había como un sentimiento de cuando se empieza aquí, todo el mundo está pendiente de la persona que canta. Tanto era así que no se te ocurriera a ti estar en una parranda y alguien empezara a cantar y se parara la parranda. Eso era imposible, eso no podía ocurrir. Lo que sí es cierto es que tenías que terminar y si la persona aquella no cantaba o no era de tu gusto, tratabas de ocultarla siempre un poco. Pero no seguir acompañando mientras la persona cantaba, eso era una ofensa grave. Muy claro. Eso no se podía hacer. Por eso aparecieron después las folías de la robada y las seguidillas robadas y todo ese tipo de cosas. Porque dentro del viene tiempo, por ahí, de esos piques que hay entre cantantes y cantadores y no sé qué. Pues hacía por el mismo motivo. Es decir, yo que no quiero que se pare la parranda en este momento y quiero entrar, como yo sé que tú vas a entrar después del primer tiempo del compás y luego entras, pues yo te piso el primer tiempo del compás y te lo robo. Y entonces ya desde que yo entro usted se calla. Sí, señor. Y eso era así. Entonces, eso era lo bonito, ¿no? Y se picaba. La gente se picaba. Así duraban esas parrandas. Había que ser eléctrico. Sí, eléctrico. Como los coches de ahora. No sé cómo aguantaban con eso, pero tenían una mano, claro. Sí, manos de trabajo, manos de campesinos, ¿no? Sí, porque eso es otro aspecto importante. El folclore siempre fue una manera de entretenerse, de pasárselo bien, de celebrar. Era la discoteca portátil, el baile. Y la relación social que existía entre el Facebook jóvenes de la época, claro, la manera de encontrarse. Ahí se hacía. Y cuanto más atrás vamos en el tiempo, más importancia tenía, ¿no? Sí, además había aquí una cosa curiosa, en esta zona norte por lo menos, y en el tanque se usaba mucho también, que en las noches, los días de taifa, que en este caso eran en las casas particulares donde se hacía y tal, había un dato curioso que en lugar de hacer la propaganda de el baile se va a celebrar en tal sitio, en tal. No. Eso por la mañana temprano aparecía un volador, que es un camarote hoy en día, un volador que si tiraba desde una azotea determinada, ahí era el baile de taifa de ese domingo. Ah, vaya, esto no lo sabía yo. Sí. Eso se usaba aquí. El que tiraba el volador era el que anunciaba el baile. Estaba diciendo, en mi casa se hace el baileo. Eso era una forma de hacerlo. ¿Sí? Era curioso, pero me gustaba saber ese tipo de cosas, ¿no? Pasaba como de hecho, hay mucho. Cuando en las personas mayores, y estoy seguro que te voy a decir y te vas a dar cuenta de que es verdad que eso es así, la gente enumeraba acordes con números. Me ponía el 1, el 5, el 6. No tenían ni idea de cómo se llamaba eso en música. Exactamente. No tenían ni idea de cómo se llamaban los acordes, pero los hacían. Eso está claro. Y para hacerlo, los llamaban de alguna manera. El 1, ya te digo, el 5, el 6, el 9, el tendido grande, el tendido chico, la sensible. Todo eso lo conocía eso me lo yo. vas a tener que explicar luego. Sí, ahora te lo digo. Eso yo lo oía desde pequeño. Y lo oía aquí también en Nico. Y lo oía en varios sitios, pero lo oí también en Punta Hidalgo, lo oí en Bajamar, en Teguina y Valleguerra. De tanto escucharlo, que yo más o menos ya me sabía la rueda que yo utilizaba para la folía malagueña, isa y poco más. Porque hasta los tonos menores se usaban muy poquito y eran bastante reacios a usarlos. Pero cuando oía eso yo siempre me ponía, pero ¿cuál es la relación del 1 con el 5, con el 6, que tienen el 9? ¿no?
hasta que me di cuenta de una cosa. Yo no digo que tenga la razón. Cuidado con eso porque lo mismo es un atrevimiento lo que voy a decir. Pero es a la conclusión que yo he llegado. Tendido grande, do. Ajá. Por la disposición que tiene el acorde, Con la mano como que es muy muy abierta, larga, ¿no? sí. Ese era el tendido grande. El fa lo hacían exactamente igual, pero cambiando las cuerdas. La cuarta, Wow. tercera y primera. La usaban primera y segunda las dos pisadas. ¿Y ese es el tendido? Es el tendido chico. Así la llamaban ellos. Y yo, ¿por qué? Yo le decía, hámelo. Tendido grande, esto es un do. Tendido chico, sí. Vale. El 1, sol. Si te fijas, sol es un 1. Parece un 1, ¿sí? Se parece un 1. El 6, lo hacían así porque lo hacían alrededor, es como si hiciera un 6. El 9, lo mismo. El 6 es el la, ¿no? En la séptima. Ah, En le la, ponían en la no un la- existía, la séptima. la séptima. El día la ponía aquí y pisaban con los dos Por dedos. eso lo llamaban el 6. El Yo 6. siempre me Era como pregunté- la forma, Ajá. pero yo te estoy diciendo siempre desde mi perspectiva. No, pero no es la Yo primera vez viéndolo. que lo oigo, ¿eh? Por eso. Sí, el lo 6. escuchaba. El 9, se parecía a un 9. Hacían el mi. Parecía que hacían como un 9. Ajá. Bueno. La sensible. Era tan difícil decir si bemol, que eso no existía, que para ellos eso era la sensible. Estaba desde antes diciendo, ¿cuál será la sensible? Esa Pero no la la sensible- conocía. no, ni yo tampoco. Un si bemol. Decía así, la sensible. Dice, no, porque la salida aquí es la sensible. Si tú tocas la isa por aquí, por el tendido chico, la sensible es la salida. Claro, el tendido chico por fa, el Fa. si bemol, La salida. Y ellos no hablan sino de nuestros términos. La salida. la Y después salida. cambia. La salida. ¿qué La es salida es el cuarto grado de la escala. vale. En este caso, si estás en fa, si bemol. Y el quinto grado, que sería do séptima. Sí. Pues eso es la salida es esto. Y el do ya no hacía falta ni decirlo porque se supone que usted lo sabe. Que usted tiene que ir para allí, para el 5. ¿Entiendes? Y Entonces, si no, que no está para tocar. y yo no digo que sea como yo digo. No, pero pero sí coincide nunca he con- conseguido a nadie que me lo explicara. No, Entonces, yo digo, pues, me da la impresión de que alguien dijo, muchacho, esto es el 1. De hecho, de esa lo había escuchado porque parece un 1. El 5 es un re. Y el 5 es de sol, sí, es la quinta de sol. Es el 5. ¿Con esa relación tendríamos que seguir con lo demás? No, porque el 6 ya no es la novena de sol. Vale. Ya se pierde ahí. Con lo cual ya digan, no, esto no va por aquí. El 5 puede ser parecido a un re, pues a lo mejor. Y además Para que ellos sí. no se utilizaban sino los 3 acordes y ya está. Eso es lo que digo. Sí. Para cada aire musical, 3 El acordes y tono. fuera. La salida, que es como la llamaban ellos, El y cuarto la otra grado. no hace falta decírtela porque te la tienes que saber. Que el quinto grado, Que el quinto que es el grado. que te lleva otra vez para el primero. Exactamente. Ya es un arreglado. ¿Tú crees, Agustín, que existe un folclore canario del siglo XXI? Del siglo XXI. Sí. ¿Cómo ves tú ahora el folclore? Porque yo tengo la sensación de que hay un folclore que está vivo. Además de lo que ya venimos tocando de toda la vida. Mucho más rico, ¿Cómo? hay que decirlo. ¿El qué dijiste? Más rico. En armonía. Bueno, eso sí. Más No, y cómo encajamos a la gente que... ¿Tú no crees que Taburiente, por ejemplo, es un folclore... ¿Es folclore también? Claro. Mestizay, No. todos esos sonidos que son medios de folk, Sí, que pero- dicen, ¿no? Yo no estoy en contra de todas las apariciones nuevas y todas las incorporaciones que se hagan al folclore, porque el folclore es una cosa viva, la música folclórica es una cosa viva. La hace el pueblo, la gente es la que decide lo que es folclore y lo que no. ¿Quiénes somos nosotros? Ni siquiera puedes hablar, oye, pues Agustín lleva no sé cuántos años en el folclore, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Y ahora alguien aparece con 7 años y le da una vuelta a todo esto. ¿Y eso qué significa? Que si el pueblo lo acepta no es folclore. El que pasa es que el folclore es lo único que hago yo o el que hacía el otro. No, folclore es todo lo que la gente, el pueblo, acepte como folclore. Lo folclórico lo hace el pueblo. Es decir, nosotros los boleros no lo tenemos como folclore. O es que está casi a punto de ser folclore, porque ¿dónde estamos donde no se oiga un bolero? Cuando eso se convierta ya en una cosa casi obligada, que casi está, que No, pues yo creo que sí, un Música folclore. folclórica. Un folclore de distintos sitios, con distintos aires, pero sí. no pasa nada. Sí. Y además hay un bolero canario. Claro, y lo hay. Pues me refiero que hay no uno, hay unos cuantos, pero quiero decir que hay un sonido. Los canarios, yo creo que, no sé si esto lo compartes conmigo, tenemos una manera de hacer las cosas, de tocar. Incluso cosas que no son de aquí, pero que con el tiempo se han quedado.
que tienen un deje casi que es nuestro nada más, Claro. aunque sea un bolero. Lo tocamos a lo, yo no sé si está bien decirlo así, a lo canario, pero suena como algo canario, un No. bolero, cualquier otro tipo de música. Sí, por amor nosotros siempre le ponemos el mismo estilo. La prueba la tenemos nosotros en las polcas. Hay alguna polca que la conocemos y la conoces tú, estoy seguro, como Fulgida Luna. Sí, Fulgida Luna. que no era una del- polca, por lo visto. Es una habanera. Es una habanera, Una habanera eso me venezolana. conta- Sí, sí, sí. sí. Pero no sabía Pero ¿cómo lo encajarla. hemos hecho con la idiosincrasia de Canarias? ¿Y cómo lo hemos hecho? Tanin, don, din, din, don, din, pam, pam. Pues muy bien. ¿Y qué pasa con eso? Nada, Nada. ahí está. Nosotros lo hemos adaptado nosotros y la hemos hecho. La rumba, A ver, pues el manzanillo, todo esto, el son cubano. ¿Y qué? Nosotros lo hacemos a nuestro estilo, con nuestra música y nuestra forma. ¿Y eso qué pasa? Pues la hemos hecho folclórica, pues ya está. no pasa nada. ¿Acaso cuando esto recaló en Cuba, la rumba, que para mí sigue siendo lo que es la salsa ahora en muchos sitios, en Cuba sobre todo? Pero esa rumba cuando recaló allí, ¿qué era? Folclore de aquí, recalado allí, como yo digo, vestido y construido con la música de allí. Y que aparecieron por ahí los esclavos ¿Y cómo con, no las lo vamos a cosas, hacer con nosotros? las cosas africanas, se mezcló una cosa con la Todo otra. mezclado. Y como Canarias siempre ha sido una región de paso. Eso lo sabemos todos porque estamos en una situación geográfica que todos sabemos cuál es. Pero aquí se nos quedó poco. Sí, no se nos quedó, pero sí llevamos. Llevamos para todos sitios, Exactamente. repartimos, carajo. Pero también traímos. Nosotros Eso es mismos verdad, eso es también lo traímos. Entonces, Eso es verdad. nosotros nos hemos enriquecido muchísimo con lo que hemos traído fuera, pero hemos enriquecido también a otros sitios. Entonces, A mí me queda una pena tan grande que no se nos haya pegado más en Canarias rítmicamente. Fíjate tú que repartimos por aquí, por Uy, ese pues. mundo. Y que aquí nos quedamos en el 3x4, 6x8. 6x8 y 3x4 y poco más. Pero tú escuchas todos esos ritmos que hay en Latinoamérica, en todo Brasil, en la Que misma sí, que sí, Cuba. Pero si África está ahí al lado, ¿cómo es que pasó por aquí? y no Y nos se quedamos quedó. con nada. Sí, bueno, con el baile del tambor, pues, por decir Bueno, alguna vale, cosa. vale. Pero bueno, sí, ese se supone que vino de O la África. gentecha esta que hacemos nosotros, digo, Sí. el tagarate incluido. Sí, ¿no? sí, Pues sí. a lo mejor veníamos ahí. Pero Yo creo pero que como eso viene, pobrecito, ¿no? Nada más que pobre, eso, ¿no? Parece que eso era del protectorado de Marruecos por arriba, allí una Sí. cosita muy localizada, ¿no? Que lo mismo sí. Y lo mismo es verdad que eso Ah, bueno. viene de ahí. Pero si tú te vas a la música tradicional, lo que es la música tradicional, que es la que yo digo ancestral, porque siempre enumero las cosas con tres palos. Dime. Yo digo, la música tradicional es una cosa, la música folclórica es otra cosa y la música popular es otra cosa. Y yo lo tengo definido así. En algún momento, en alguna tertulia radiofónica, hemos tenido alguna discusión sobre este particular, pero yo me sigo manteniendo lo mismo. Tradicional es una cosa que la tenemos, Que viene de la tradición. y lo dice la propia palabra, folclórica, que también la tenemos, que sabemos lo que es, y la música popular, que también la tenemos, que sabemos lo que es. O es que me va a decir que Somos Costeros es una música folclórica, como puede ser una folía, una seguidilla, una... No, son distintas. Pero Una es tan música popular, es tan nuestra pero como nuestra. la. Claro, sí, sí. sí. Entonces, si tú la vas a marcar, ¿dónde la pones? En En la música popular, folclórica popular, tradicional. Popular, popular. No, ni lo vas a poner en el tagarate. No, no, Ni en esa un sería, tango, esa sería la ni en tradicional. el tango de la Florida, porque un tango es otra cosa, pues ya está. Entonces, yo siempre pongo los tres palos. Y yo creo que con los tres abarcamos todo lo demás. Sí. Quien primero me hizo esa observación fue Fabio Lasocas un día. Me corrigió y cosa que le agradeceré toda la vida. Y ahora tú me lo vuelves a corroborar. Porque probablemente lo porque hablábamos mucho con aprendí- él. Por eso. Probablemente lo aprendiera de ti incluso. Pues tenía 3 años cuando empezó conmigo. Por eso te digo. 3 o 4 años, no tenía Por más. eso te digo. Agustín, después de 54 años en esto de la música, ¿qué te ilusiona a día de hoy? Seguir componiendo. Ahora me ilusiona componer. Y llevar la dirección de algunos grupos también sí. Pero creo que estoy en el momento de empezar a seleccionar lo que hago. Y cuando digo seleccionar, antes lo hacía por motivos de trabajo. Y tú sabes que cuando uno trabaja y tú lo tienes que saber por ti, pues tú haces todos los trabajos que te lleguen porque necesitas trabajar, necesitas hacer cosas. Pero aquello que a ti te gustaría hacer exclusivamente es mucho más complicado, es más difícil y cuesta mucho más. Pues ahora yo estoy en la tesitura de poder elegir. Y quieres componer. Y quiero componer y quiero hacer las cosas con la gente que quiero hacer las cosas. Con la gente que entiendo que me puede sacar adelante un trabajo importante, una persona que tiene ya una visión de la cosa mucho más clara, que como artista es una persona plena. Pues en esa tesitura estoy entrando y quiero mantenerme ahí. ¿Y en qué estás trabajando ahora mismo?
Pues estoy Algo que trabajando. me puedas adelantar. Enseñarme la patita por debajo de la mesa. Pues ahora mismo estoy trabajando en una cosita, en un tema que quiero empezar a grabar. Porque como hice lo de San Marcos Patrón, lo acabo de terminar, ahora quiero empezar a hacer una cosa que tengo hecha desde hace muchos años. Bueno, en este caso son 2 temas, pero sobre todo uno, y necesito sacarlo porque quiero darle otro aire diferente a lo que es la canción en sí. Entonces, estoy en esa... Hasta donde me puedas decir, ¿eh? Hasta Que sé el fin. Es que tengo la persona que lo va a hacer, porque incluso ya la tengo media comprometida. Tienes la voz, tengo la elegida, voz. seleccionada. La voz es la voz. Una voz de Canarias, la voz. Bueno, ya eso. Importante. Bueno. Y entonces tengo la composición hecha y necesito simplemente cerrarla y grabarla. Cuando la grabe, te prometo que te llamo para hacerla en la radio. Vale, perfecto. Y no me puedes dar una pista de. ¿No le vas a cantar a un santo o a una virgen? No, en este caso no voy a cantar. Una canción histórica de amor. De amor. de amor. Un bolero, a lo mejor. No, No, bueno. Pero una historia basada en hechos reales. ¿O? Canaria. ¿Una historia de amor canario? Sí, una historia de amor canario con música canaria. Ah, vale. Bueno, ¿y para cuándo la podremos escuchar eso? Estamos en abril. A mí el me verano. gustaría hacerlo antes del verano. Vale. Dime otra cosa, ¿a qué va a sonar? Es decir, ¿cuál es la formación? ¿Qué pulso y púa? ¿Que hay piano? ¿Que hay arpa? ¿Que hay Sí. acordeón? ¿Qué tiene? Quiero que haya piano, quiero que haya violín, quiero que me gustaría que hubiera un cello. Ujú. Y estoy en la tesitura todavía de intentar de poner una cuerda completa de string. Ajá. ¿Sabes? A violines, todo estos rollos. Violín. Bien, ¿no? String completo. Eso suena como a casi sinfónico, casi. Algo así. Es que me gustaría hacerlo un poco así, con ese corte sinfónico. Te estás haciendo Tú sabes que en su momento, porque ya se me había olvidado, en su momento él le estaba haciendo yo los arreglos al Cuarteto Capricho de la Sinfónica. No me digas que tú con hacías Nicolás Cova, sí. Sí, Que sí. por cierto, una pérdida. importante. Y en algunos momentos le hice algunos arreglos, de hecho le hice algunas cosas, algunas canciones que después la que está hoy en ensamble vocal, Sí. ¿sabes quién es? Sí. La directora, en este caso la presidenta creo que es, o la que lleva todo, que es Mari Grande, Sí. la de Arafo. Ella fue la que puso la voz a los arreglos que yo le hice al Cuarteto cuarteto. Capricho, con algún tema propio que yo había hecho también, que también se incorporó en el repertorio. Entonces, hacíamos esos trabajitos así, de hecho lo invité en alguna ocasión con Abrunco y hicimos algún festival con el Cuarteto Capricho. Y yo me llevaba con Nicolás, Muy bien. pero una maravilla. O sea que con los años te estás haciendo más romántico todavía. Más romántico, a lo mejor más tonto. Pues, Nah, pues yo la no gente dice, creo, pero no. usted tío tonto, ¿qué? Pues No, sí, a lo mejor no. sí. A lo mejor es que somos más sencillos, ¿no? Con el paso de los años. A lo mejor lo que hacemos es sacar lo que siempre hemos tenido, pero que lo hemos ocultado ahí porque parece que no procedía. Ok. ¿Y algún día vas a cantar algo tú? Yo no canto. Bah, de vez en cuando. A mí me gusta más oír cantar a la gente. A ti lo que te gusta es dirigir. Algo así. Organizar. Organizar. Sí, señor. Sí. Te agradezco muchísimo estos 54 años de los que tenemos la suerte de conocerte. Incluso sin haberte conocido personalmente hace tiempo, hemos podido aprender tanto a través de la música que nos has regalado, componiéndola, arreglándola, grabándola, en formaciones tan emblemáticas como las que hemos nombrado, como Chincanagro, como Voces de Mujer, como por supuesto tus queridos Abrunco, Agarfa, en fin, podríamos estar aquí hasta pasado mañana Pues vamos a nombrando hablar. tantas y tantas creaciones. Sí. Porque intentar resumir 54 años en 54 minutos No, porque es muy complicado. Ni siquiera hemos hablado de escuelas de folclore, la Arafo, la del tanque, la de los hilos, escuelas de folclore. Vamos a tener que Que volver y vamos a tener que seguir hablando, Vamos ¿no? a tener que seguir hablando. Sí. Sí. Bueno, por lo pronto me quedo con la satisfacción de haberte visto personalmente después de unos cuantos años, de seguir aprendiendo y de seguir viendo que lejos de ser alguien que tira la toalla, eres todavía más incombustible, si es que eso puede ser. Aprender se aprende de todo el mundo. De hecho, yo aprendo mucho cada vez que hablo con Alexis, no sé si... Nah, Sí, sí, lo ese, conoces, sí. Sí. Ese mejor se debería estar callado. Se aprende mucho y sabe Bueno. más de lo que dice. Muchísimas Sí. gracias. Agustín, te aprecio muchísimo, te tengo mucho cariño, mucho respeto. También yo. Te deseo lo mejor y ojalá no se va a poder cumplir porque otros 54 años no van a ser, ¿no? No, va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero lo voy a intentar, ¿eh? Vamos a intentar. Bueno, pues yo me Bueno, apunto también. Muchas gracias. Pues nada, allí nos vemos entonces. Entonces, en 54 años más. Ven. Venga.
Y a todos ustedes, mis queridas amigas y amigos, gracias por haber estado. Espero que hayan disfrutado tanto más que nosotros de esta conversación. Les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Hasta entonces, cuídense mucho y procuren ser felices.